historiográficas. Las corrientes historiográficas son simplemente formas de abordar e interpretar el conocimiento de lo histórico. Tenemos 4 corrientes historiográficas. La primera es positivismo histórico y su exponente es Thomas Burkle. El segundo es materialismo histórico y su exponente es Marx. El tercero es historicismo y su exponente es Benedetto Croce. Por último tenemos la nueva historia. En el positivismo histórico, la tarea que lleva a cabo el historiador es recabar todos los documentos que registran y verifican los acontecimientos. Aquí se ve a la historia como aquella que enumera, mide, cuenta y consigna rigurosamente. En el materialismo histórico, uno de los conceptos clave es la explicación de la lucha de clases. El papel del historiador es que tiene que realizar una lectura interesada del pasado para así poder trazar una perspectiva racional de la lucha de contradicciones de clases. Dentro del historicismo se marca mucho esa interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo entre el presente y el pasado. El papel del historiador es aquel que le da un nuevo significado a la historia. La nueva historia es una serie de rupturas que toma en cuenta la economía, la cultura, la geografía y demás. Aquí, el papel del historiador es interpretar la historia. Vamos a conocer las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias nos permiten conocer el pasado a partir de las evidencias originales. Pueden ser fotografías, videos, audios, documentos escritos, esculturas y demás. Las fuentes secundarias también nos sirven como evidencia del pasado para analizarlo y comprenderlo. Algunos ejemplos son las biografías, las películas, los ensayos, las grabaciones, etc. Continuamos con los conceptos de primer orden. Los conceptos de primer orden son más que nada los conceptos que encontramos en la enseñanza tradicional de la historia. Estos pueden ser como la revolución, un gobernante, la independencia, etc. Vamos a conocer los conceptos de segundo orden. Estos conceptos de segundo orden suministran las herramientas necesarias para hacer historia, para pensar históricamente, pues permiten organizar la información disponible en términos explicativos y no únicamente descriptivos. Los conceptos de segundo orden que hemos estado utilizando son tiempo y espacio histórico, continuidad y cambio, empatía, causalidad, relevancia histórica, evidencia histórica y sincronía. A lo largo del semestre trabajamos estos conceptos con análisis de libros, películas, también cómo se llevaban a cabo dentro de los libros de historia y de qué manera se trabajaban. Ahora es momento de hablar del fundamento teórico y contextualización de la asignatura de historia desde la RIEP. La educación básica en sus 3 niveles educativos plantea un trayecto formativo congruente para desarrollar competencias y que al concluirla, los estudiantes sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrenten. Ya que historia se encuentra en el campo de formación de exploración y comprensión del mundo natural, es importante conocer sus ámbitos, propósitos y competencias que se van desarrollando en los alumnos. Es importante saber de qué manera está distribuido el tiempo en los diferentes grados de primaria en la asignatura de historia. Para primer y segundo grado tienen 2 horas semanales y 80 anuales. Tercero a sexto grado de primaria tiene 1 hora y media semanales y 60 anuales. Tener en cuenta el enfoque en la asignatura de historia es muy importante, ya que este es la base de la enseñanza. Cada docente debe de conocerlo, ya que si no lo hace, sus clases pueden ser tradicionales y memorísticas, y lo que menos queremos es que el alumno caiga en una enseñanza sin logros y sin desarrollo. Así que el enfoque debe de transitar de una historia factual a una historia explicativa. Debe de contribuir en la adquisición y fortalecimiento de valores y a la afirmación de la identidad nacional de los alumnos. Beneficia la comprensión de la realidad del alumno y éste se ubica como sujeto histórico. Ahora bien, ya que esto va agarrando más sabor, comencemos a hablar de los ámbitos de estudio. Hay que conocer los 4 ámbitos que se trabajan en esta asignatura. En el ámbito económico se trabaja la relación en la que los seres humanos se han relacionado a lo largo de la historia para producir, intercambiar y distribuir sus bienes.
En el ámbito social, se trabajan las diferentes maneras en las que los grupos humanos se han organizado, aspectos de la vida cotidiana y las características, funciones e importancia de distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. En el ámbito político, se trabaja las transformaciones de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y organización social de los pueblos a lo largo del tiempo. Y por último, en el ámbito cultural, se trabaja la manera en que los seres humanos han representado, explicado y transformado el mundo que los rodea. Se relaciona con creencias y manifestaciones populares y religiosas, la producción artística y científica de una época determinada. Al tener en cuenta a los ámbitos de estudio, también es importante desarrollar las competencias en la asignatura de historia, ya que, con la finalidad de que los alumnos aprendan a pensar históricamente, el programa promueve el desarrollo de 3 competencias que guardan estrecha relación entre sí. En la competencia de información histórica, propicia formular interrogantes, buscar respuestas en diversas fuentes e interpretar y llegar a conclusiones. En la competencia comprensión del tiempo y espacio histórico, da ordenamiento y comprensión del conocimiento histórico para entender a la sociedad. Y por último, en la competencia formación de una conciencia histórica, implica reconocerse como sujeto de la historia, valorar la diversidad y el patrimonio cultural. Ahora sí, ¿ya conoces todo sobre la RIEV? Aún nos falta conocer la graduación de los contenidos. El contenido de la asignatura de historia no es la misma, ya que comienza desde lo más pequeño a lo más grande, generando poco a poco el conocimiento histórico y el uso de las competencias. En los primeros 2 grados es más propio, ya que habla de la familia y el lugar de residencia. En tercer grado es regional y entidad federativa. De 4º a 5º grado es nacional y en 6º grado es sobre el mundo. Otro punto importante en la historia son las estrategias didácticas. Cuando escuchemos la palabra estrategias pueden venirse muchas cosas a nuestra cabeza, como las estrategias que utilizan los militares o las de la marina, hasta aquellas que se tienen en algún deporte como el básquet. Por el momento dejaremos de lado todas estas estrategias y nos enfocaremos en las estrategias didácticas. Estas, nos dice Velasco y Moresqueta, que son la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos que utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas estrategias se utilizan en diferentes asignaturas. Hoy te queremos compartir algunas de las que puedes utilizar en la asignatura de historia. Tenemos la conferencia escolar, teatro guiñol, línea del tiempo, narración, mapa histórico, historieta, estrategias de conocimiento previo. Pasamos a la historia en diversos contextos, como monumentos históricos. Tenemos el tema de la gastronomía, archivos históricos. Tenemos también el cine histórico. El museo interactivo, los archivos multimedia, el arte y por supuesto la literatura. Created using Powtoon.